¿qué tal? Saludos. Sean bienvenidos a Vive tus Derechos. Soy Yubisay Caravia y para mí es un gusto presentarles este espacio donde damos a conocer el trabajo que realiza la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, donde damos a conocer la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación general la doctora Nora Imania. Buenos días, doctora, bienvenida a Vive tus Derechos. Buenos días, Yubisay. Agradecida por tu invitación, muy contenta de este espacio para poder compartir con nuestras mujeres amazonenses. La lucha de las mujeres en el mundo por sus derechos no ha sido fácil ni rápida, pero sí ejemplificante, digna de contundente, siempre futurista e interminable. Doctora, ¿cómo ha sido? De acuerdo. Sí, ¿cómo ha sido, cómo es, hemos dicho, en el contexto actual, la lucha de las mujeres? Yubisay, no sé si me permite quitarme el tapabocas para poder contestar. Yubisay, esa lucha sigue, continúa. Yo creo que nosotras cada día que nos levantamos continuamos con esa lucha. Esa lucha ya no está enfocada en demostrarle nada a nadie, sino en superarnos nosotras mismas. ¿En qué sentido? En el sentido de avanzar en la conquista y en el empoderamiento que las demás personas, específicamente las mujeres, necesitan tener para poder defender sus derechos ante cualquier persona, ante cualquier institución. Alguien que está empoderado es muy difícil que sus derechos sean vulnerados sin que haya una exigencia de los mismos. Doctora, los derechos, la violencia de género sobre todo, ¿por qué es una violación a los derechos humanos? Yubisay, existiendo toda una normativa a nivel internacional de protección a los derechos de la mujer, que en muchos casos los hombres dicen, las mujeres tienen tanto, ¿por qué las protegen tanto? Porque es que justamente han sido las mujeres las que han sufrido mayor vulneración. Por eso existe esa discriminación positiva a favor de nosotras las mujeres. Y habiendo todo aquel armamento, digámoslo de esta manera, jurídico para protegerlo, se considera vulneración de derechos porque incluso proveniendo de su pareja, está vulnerando una ley que la protege directamente a ella. Los estados, que son los que se encargan de garantizar esas políticas de protección para garantizar tus derechos humanos, debe tener programas que incluyan la prevención de violencia de género. Entonces, por eso se encuadra, en mi criterio, o una de las causales para que sea encuadrada la violación de derechos humanos. Esa falta de protección, de programas de prevención, porque tenemos programas incluso que la ley de violencia de género tiene una ley demasiado compleja, completa, que en ese sentido tú la lees y dices, wow, fenomenal, pero cuando nos vamos a la realidad, esos programas no están. Esos programas no están allí diseñados que tú puedas, por lo menos, aquí en Puerto Ayacucho no tenemos una casa de protección y de abrigo para las mujeres que sean vulneradas de violencia de género. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que su marido le dio una golpiza? Que si no hubo flagrancia, no queda detenido, en el caso que denunciara. Pero, ¿y si él sale a las 48 horas de ser presentado, a dónde va a ir esa persona? A su casa. Porque por más que la fiscalía o el tribunal dicte una medida de salida o alejamiento del hogar, tú no estás segura en ese sitio, porque vas a tener miedo como mujer. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que yo como mujer no denuncio porque ¿dónde te voy a ir si él regresa a la casa? Entonces allí viene, no solamente, no es que el hombre me está violando mis derechos humanos a mí, porque es una situación de violencia, es que la falta de protección, de garantías que debe tener el Estado, quien es realmente quien garantiza los derechos humanos, no existe. Entonces, una de esas son muchísimas las cosas por las que son derechos humanos, pero una de las causales principales es la falta de garantía de programas que ayuden a que esa ley de violencia sea un éxito total, de un 100%, y no solamente se nos quede en las pocas medidas de protección que puede dictar la Fiscalía, sino que realmente yo tenga un programa de rehabilitación a esas personas que es agresora. Porque hay programas de orientación, programas que no los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos solamente
en las medidas que dictó una juez, o en una detención que puede durar, o una sentencia larga, o bien solamente puede ser las medidas cautelares que te dicen que no te acerques a esa persona, pero entonces esa familia se está rompiendo, sin dar la posibilidad de un programa de orientación y reinserción familiar que te permita ver si hay posibilidades o no de que esa familia se vuelva nuevamente a unir sin que exista la violencia de género en ese entorno. Rocío, dentro de la ley están tipificadas ciertas violaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes acá en el estado Amazonas? Yubisay, mira, ciertamente son muchísimas las tipificadas en la ley especial que tenemos protección contra la violencia de género. Sin embargo, yo desde el Consejo de Protección, que es mi área de defensa de derechos humanos, de derechos de la infancia y adolescencia, podría decirte que está la violencia física, es una de las más notorias, porque tú ves las golpizas, ves el morado, pero también está la más silente y considero yo que es la más dañina, que es la violencia psicológica, en que sufren las mujeres. Incluso las mujeres, estamos hablando también de esa violencia psicológica en las niñas también, que no solamente es por parte de sus parejas, porque ya tenemos una realidad en el estado Amazonas que nuestras adolescentes desde muy pequeñas, 14 años, se van de sus casas, inician una vida de pareja, no se casan, pero tampoco hay una unión estable. De hecho, que tú puedes decir, bueno, se emancipó a esa edad. A pesar de que la ley lo permite, psicológicamente no están preparadas para iniciar ese rol de mujer adulta. Y entonces vemos también, incluso, Yubisay, hemos visto desde el Consejo de Protección que la adolescente en una relación de novios, lo que llamamos novios, porque ya es como marinovio, diríamos popularmente, sufren esas situaciones de violencia de género. Tú las escuchas y la mamá, son las madres que van a denunciarla, que su hija, el novio la está vulnerando, la golpeó, la grita. Entonces tú ves a esa niña tan pequeña y dices, wow, pero ¿qué hace esta niña tan pequeña a los 14, 15 años viviendo una vida de violencia que ni siquiera se la dieron sus padres, y ella está dejando que su pareja o su novio la maltraten de esa manera? Entonces tú le das miles de opciones y ves que ella se apega a su pareja, a pesar de que a veces son personas que están en el ámbito delictivo, que han salido de la cárcel, que no se han alejado, a pesar de que pagaron su condena, no se han alejado de la vida delictiva, y ves adolescentes que han sido formadas, vienes de hogares que son, digamos, tradicionales, mamá, papá, que son profesionales, o la mamá fue ama de casa, pero en un hogar constituido donde el papá no tiene vicio. Entonces tú te preguntas, wow, ¿qué hace una niña de esta viviendo esta vida de violencia? Allí no hay conducta aprendida, podría decirse. Hay casos en que no han habido, por eso te sorprende, porque cuando tú ves el hogar donde hay esas situaciones de violencia, siempre tiende, y es lo más natural, a que la adolescente, la niña o la mujer ya se acostumbre a que un modo de pareja tradicional o un matrimonio normal es que el papá llegue y grite a la mamá, la trate mal, ni se da cuenta que ella existe. Entonces ya tú tienes un patrón aprendido de que supuestamente eso es una relación de pareja. Ahora, si tú has logrado crear una resiliencia, tú no vas a querer eso en tu vida. O sea, tú vas a querer alejarte, o no vas a querer tener un esposo, o no vas a querer como una familia con otra persona, que tú vas a decir, bueno, me va a venir a gritar, me va a venir a tratar mal, mejor me quedo sola. O en muchos casos tú veías, o puedes ver, bueno, yo tengo un muchacho sola, lo crío sola y no me voy a tener que calar a nadie que me esté gritando, insultando. Pero en otros casos, hemos tenido casos en donde las familias son completamente constituidas, ellos ni siquiera entienden, incluso los papás dicen, yo en mi vida le pedí a mi hija, o sea, cómo ella permite que venga esta persona que no es nadie a ponerle un dedo encima. El perdón no va a venir por ti, el perdón lo va a hacer ella después que ella pase su proceso de terapia y rehabilitación, y ni siquiera es por ti, va a ser por ella. Pero perdonar no significa que tú vas a volver a la situación de violencia en que estabas, porque ella le dice, mira, yo no voy a volver más contigo. Y él incluso la amenazaba con quitarle los niños. Yo le dije, mira, eso es una amenaza en el aire, en vano, porque mira, que ella sea una buena mamá, responsable, cumpla con su responsabilidad de crianza que le establece la ley, ningún juez le va a venir a quitar a sus hijos.
Pero esa es parte de la violencia psicológica que se utiliza. Si tú me dejas, te voy a quitar a los hijos. Si tú me dejas, te dejo en la calle. O sea, son muchas cosas que te van lastimando y te van como poniendo contra la pared, porque tú estás desvalorizada, atemorizada. Y una persona que no tiene una autoestima baja no puede ni siquiera hacer un proyecto de vida. ¿Cómo avanzas? ¿Cómo? Deprimida. La depresión, tú sabes que ya sabemos y está súper estudiado y demostrado que es una enfermedad. Nosotros lo echamos como más y no tengo depresión. Pero depre no es lo mismo que yo sienta tristeza. O sea, yo me puedo sentir triste porque son emociones normales en los seres humanos. O sea, la tristeza, por situaciones que vemos, por situaciones familiares, incluso hasta en el trabajo, da muchos casos. Yo en mi trabajo, los casos de desnutrición en niños, a ti te da tristeza que vayas, que te llamen del ser, y cuando ves un niño en ese estado. O sea, eso te produce tristeza, pero es una emoción sana de nosotros y normal. Pero la depresión en sí es una enfermedad. Entonces, todas estas situaciones de violencia pueden llevar a las mujeres a sufrir de depresión, que ya termina en una enfermedad, puede terminar en un caso de suicidio, como lo hemos visto en muchas oportunidades. Entonces, eso es lo más preocupante de esos tipos de violencia. Rocío, desde tu punto de vista y tu experiencia en el Consejo de Protección, ¿qué pasa con las mujeres, padres o familia constituida que dejan a sus hijos atrás, como se le conoce mayormente, o con terceras personas? ¿Cómo afecta o impacta esto también en los niños? Mira, Yubisay, efectivamente, esta es una realidad que tenemos desde hace 3, 4 años atrás. Y no solamente se habla del contexto que tenemos a nivel nacional de la realidad país. Nosotros en Amazonas, tú sabes que tenemos una realidad, lo que son las minas. Entonces, conocido como los términos a nivel internacional, en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos niños solos o niños separados. Entonces, es esta situación de niños dejados atrás, anteriormente la veíamos de una manera diferente. En esta realidad de las minas, las mujeres, madres, se han ido a las minas. ¿Por qué puedo decirte yo, Yubisay? O sea, hay muchas causas. La situación económica, nosotros sabemos que el salario ya no es suficiente, ya no cubre ni siquiera lo mínimo. Tenemos en las minas no solamente a la señora que era ama de casa, tenemos en la mina a mujeres profesionales, a mujeres que tenían un negocio y no pudieron continuar con su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente nosotros sabemos que a manera de chiste decían, no, se puede cocinera, pero supuestamente se iban a ejercer la prostitución allá. Ahora es muy diferente. ¿Por qué? Porque tú ves personas, a mujeres montadas en un bombo llevando mercancía hacia allá, o mujeres llevando mercancía no solamente a las minas, sino a los otros municipios. Entonces, ejerciendo unas áreas donde no nos habíamos metido. Incluso yo he conocido mujeres, amigas mías, que tú ni te imaginabas una situación de esas, que están de minera. O sea, una cosa es lo que nosotros imaginamos, otra cosa diferente allá. Entonces, todas estas personas se han ido y han dejado a sus hijos bajo el cuidado de otras personas. Hay casos en que están ambos padres, mamá y papá se fueron para la mina, entonces el niño se quedó bajo el cuidado de la abuela. También lo más grave que todo es que hay niños que han sido dejados por la vecina, y no en casa de la vecina, sino que la vecina viene a darle un ojito a los niños, pero las minas no quedan ahí mismo. O sea, no es que yo voy mañana y vengo al día siguiente. Entonces son niños que han quedado solos, o con un vecino, o con un tío, un primo. O sea, la familia, ese vínculo se ha roto completamente. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Hay demasiadas, de ahí se han generado vulneraciones. ¿Por qué? Porque un adolescente que no tiene quien la supervise, que no tiene quien te ponga un horario de llegada a la casa, esa niña está en otras cosas. Hemos tenido casos de niñas que han estado incluso en prostitución, y cuando tú vas a buscar la familia, la mamá no está para la mina, el papá está para la mina. O sea, han sido muy pocos los casos de las personas que han migrado fuera del país, porque esas personas que se han ido han tenido la previsión de dejar a sus hijos con un familiar bajo una figura legal. Nosotros siempre asesoramos de que fuera una medida de colocación familiar, porque las personas utilizaban poderes, los poderes no sirven, por el simple hecho de que los niños, tus hijos, no son un carro, no son una cosa, no son una casa. Tú dejas un poder para una casa o un carro, pero no puedes dejar un poder para que
otra persona disponga de tu hijo como quiera, porque la responsabilidad de crianza es única, es intransferible responsable, solamente corresponde a los padres. Entonces, el que se fue fuera del país dejó de alguna manera su hijo blindado bajo una medida de protección, de colocación familiar, o nosotros a través del Consejo de Protección lo hemos realizado con las medidas de cuidado, porque la gente va, mire, necesito un permiso de viaje, ajá, pero usted quién es, no, yo soy la abuela, ¿y dónde están los padres? No, se fueron fuera. Entonces hemos tratado de darle a ese niño esa protección jurídica, pero a nivel de familia ese vínculo se ha roto. O sea, se ha roto, por lo menos me decir, bueno, por videollamada. Nosotros en Amazonas, ¿cuándo podemos hacer una videollamada con datos? Nunca. O sea, tú terminas hablando con tu hijo una vez a la semana. Entonces, esos vínculos que debe haber de afecto, que debe surgir, de cuidado de los niños de sus padres, finalizan, o sea, no están. Entonces, ha sido una manera negativa esta situación de niños dejados atrás, de familia separadas, porque también pasa otro fenómeno que hemos visto también. El esposo o la esposa se van a la mina, pero cuando resultan ya pasó mucho tiempo y esa relación se rompió y ya ese matrimonio se rompió. Porque tiene otra persona allá en la mina o porque la persona se consiguió otra persona aquí en Puerto de Ayacucho. Entonces son situaciones que han provocado rupturas de la familia como nosotros la conocemos. Con esto no tratamos de culpabilizar a ambos, a padre y a madre, pero sí de responsabilizarlos, ¿o no, doctora? Sí, Yubisa, ciertamente, menos mal que lo aclaras para que después no digamos que las mujeres son las malas, los hombres son los malos. No, porque de una cierta manera uno comprende por las situaciones que se está pasando en nuestro país. Entonces, fíjate algo, se trata de responsabilidad. O sea, si tú tienes la necesidad o tu decisión personal es esa opción que te quedó, no dejemos a nuestros niños con cualquier persona, Yubisa. Dejemos a nuestros niños con personas que lo puedan cuidar y proteger. O sea, siempre haber una tía, alguien, no los deje solos. Porque entonces, ¿qué los hacemos? En vez de protegerlos, porque ok, yo me voy para la mina, traigo dinero, le compro ropa o le traigo ropa de donde sea, pero estás dejando a ese niño solo. Entonces, ¿qué haces tú con ropa, con zapatos, si cuando llegas a tu hija adolescente está embarazada? O tu hijo o está embarazada, o está en drogas. O cuando tú vienes, el año escolar se perdió porque ella no quiso estudiar y no hubo nadie que estuviera pendiente, que ella cumpliera con sus deberes en materia educativa. Entonces, el dinero a veces no lo es todo. Entonces, si hay dos padres, bueno, vete uno, solventa la situación y uno se queda responsable, o un familiar responsable. Obviamente, Yubisa, yo considero que nadie va a poder asumir el amor y el cuidado que los padres le dan, porque a nadie más le pueden doler los hijos que a sus padres. Hay ciertas excepciones, obviamente, pero el llamado es eso, a la responsabilidad, no a decir que son malas personas. ¿Por qué no? Porque nadie conoce, como decía mi abuela, las goteras de casa ajena. Entonces no estamos aquí para culpabilizar, la mujer es mala, el hombre es malo, sino simplemente tomar esas decisiones con responsabilidad. Cuando uno se casa o tiene una pareja, el proyecto de vida y los planes se basan en los dos. O sea, yo no puedo decidir si no estoy de acuerdo con los proyectos que tiene mi pareja, porque para eso yo me quedo sola. O sea, si yo pienso solamente en mí, me quedo sola. Pero si yo tomé la responsabilidad de una pareja, mi proyecto de vida va en base a lo que nosotros proyectamos como pareja. O sea, que tú te desarrolles, que tú crezcas, pero también yo tengo que crecer y me tengo que desarrollar. Y cuando hay hijos, pues obviamente los hijos no te van a desplazar tu proyecto de vida, porque tú eres una persona individual aparte de tus hijos. Como dice, los hijos crecen y se van y forman su familia, pero la responsabilidad como padre la tienes tú, de formarlos, criarlos, educarlos, darle amor y valores. Eso es tu responsabilidad como padre. O sea, ese es el llamado a los padres, tanto mamá como papá. Nos vamos a ir con quien dejamos nuestros hijos, vamos a dejarlos al cuidado de personas responsables. Y si es posible, si nada más se tiene que ir uno solo, bueno, vete uno solo y el otro padre se queda responsable de sus hijos. Rocío, un mensaje o una recomendación para todas esas mujeres y hombres amazonenses que nos están viendo por Amavisión, Canal 7. Fíjate, Yubisa, yo diría que más que un mensaje o recomendación, me gustaría compartir una lectura. Es de un libro de violencia de género
que resume muy bien lo que es la autoestima. Entonces, porque a veces se confunde. Entonces, si me permites, para leerlo, Sí, claro. compartirlo. Okay. Este es un libro, un cuento que es adaptado de Jorge Bucay, que habla, pero puesto en sentido femenino, y dice de esta manera: una mujer joven acude a una consulta señalando que no sirve para nada, que es torpe y que no hace nada bien, preguntando qué puedo hacer para salir de esto y que los demás me valoren. La maestra, sin mirarla, le dice: cuánto lo siento, muchacha, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa agregó: si quieres ayudarme tú a mí, y yo podré resolver este tema con más rapidez y después tal vez yo te pueda ayudar. Encantada, maestra, dice ella titubeando. La mujer joven, bueno, asintió, pero se sintió que otra vez era desvalorizada y sus necesidades postergadas, como sentía que le pasaba con su marido y con sus hijos. Bien, asintió la maestra, se quitó el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo a la mujer agregó: toma el coche que está allá afuera y vete al mercado. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. La mujer cogió el anillo y se fue. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estas lo miraban con algún interés hasta que la joven decía cuánto quería por el anillo. Cuando mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta al anillo y solo un viejito, que fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. El afán de ayudar a alguien le ofreció una moneda de plata, un cachorro de cobre, pero la joven tenía instrucciones de no aceptar por él menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que estaba en el mercado y abatida por su fracaso, cogió el coche y regresó. Cuando hubiera descansado llegó donde la maestra. Esta le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijo: lo siento, no pude conseguir lo que me pediste por él. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no lo creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo, le dice la chica. Qué importante lo que dices, le dice la maestra, contestó ella sonriente, y le dijo: primero tienes que saber el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar en el coche y vete al joyero, quien mejor es él para saberlo. Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te daría por él, pero no importa lo que ofrezca, no se lo venda, vuelve aquí con mi anillo. El joyero examinó el anillo, lo miró con su lupa, lo observó y le dijo: dile a la maestra que si lo quiere vender, yo no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, exclamó la joven. Sí, replicó la joven. Yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. La joven corrió emocionada a la casa de la maestra a contarle lo sucedido. Siéntate, le dijo la maestra después de escucharla. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal solo puedes evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. No puede la mujer poner su autoestima siempre en manos de los demás, sino que tendrá que mirarse a sí misma, ver quién es. Por ello, en la consulta de cada una de las mujeres es importante preguntarse: ¿cuánto valor tienes tú como mujer? Y esto es para todas. Solamente nosotras podemos decir cuánto valor nos damos nosotras mismas. Y cuando nosotros nos queremos, nos valoramos, no aceptamos menos para lo que nosotros sabemos que merecemos. Y nuestra estabilidad emocional, ni nuestra autoestima y nuestra paz espiritual no está en manos de nadie. Porque cuando algo te perturba, tú con autoestima fortalecida sabes que tú no quieres eso para ti. Entonces, esa es la reflexión. Mujeres, vamos a querernos, a ponernos nosotras primero sin que suene egoísta. Sino, si tú estás bien emocionalmente y sabes qué es lo que quieres para tú transmites eso para los demás. Tú no puedes ayudar a nadie sin que tú puedas estar sana por dentro. Entonces, eso es. Esa es mi reflexión.